Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a desatar una tormenta de confesiones. Literalmente vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en las sombras, algo que muchos de ustedes nos han estado preguntando, y que nosotros, estábamos guardando con un poquito de recelo, pero ya no más. Hoy en este vídeo, Demet y yo, sus servidores, vamos a confesar todo. Sí, han oído bien. Absolutamente todo. Nada de secretos entre nosotros, nada de medias tintas. Vamos a abrir el cofre y a sacar a la luz esas cosas que quizás pensábamos que se quedarían guardadas para siempre. Si les gusta este tipo de contenido, donde vamos al grano y nos ponemos honestos, les invito desde ya a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque se vienen cositas y no quieren perdérselas. Hemos estado pensando mucho en esto, en cómo abordar este tema. Porque, a ver, la vida está llena de esos momentos, ¿verdad? Esas conversaciones que por una razón u otra posponemos o directamente evitamos. Pensamos que es mejor dejar las cosas como están, que quizás es más cómodo. Pero, ¿es realmente lo mejor? Yo creo que no, y Demet, mi querida cómplice en esta aventura de la vida, piensa igual. Al final, los secretos, por pequeños que sean, terminan pesando. Y nosotros, como su comunidad, como la familia que hemos formado aquí, merecemos esa transparencia. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar por algo que nos han preguntado muchísimo, y es sobre nuestras primeras impresiones. ¿Recuerdan cuando nos conocimos? Yo me acuerdo clarísimo y ustedes seguramente tienen una idea formada. Pero, ¿es esa idea la que se acerca a la realidad? Yo, la verdad, la primera vez que vi a Demet. ¡Ay, Dios mío! Estaba un poco, no sé cómo decirlo. Me pareció imponente. Sí, esa es la palabra. Imponente. Tenía una seguridad en sí misma que me intimidaba un poco, debo admitir. Y pensaba, vaya, esta chica sabe lo que quiere, y probablemente va a conseguirlo fácilmente. Y en parte tenía razón. Pero mi primera impresión fue esa mezcla de admiración y un ligero respeto que rozaba el miedo escénico. Pensaba que era alguien muy distante, muy difícil de alcanzar. ¿Tú qué pensabas de mí en ese momento, Demet? No te guardes nada, hoy es el día. Demet, pues mira, yo la verdad es que tu primera impresión en mí fue bastante diferente. Yo te vi como alguien muy, ¿cómo decirlo de forma elegante? Como alguien que se tomaba todo muy a pecho, muy intenso. Parecías estar siempre en una misión, con una energía arrolladora, pero a la vez con una seriedad que me hizo pensar, este chico es un hueso duro de roer. Pensaba que te costaría mucho bajarte de esa nube de seriedad, y que quizás eras un poco inaccesible en ese sentido. Así que creo que ambos nos equivocamos bastante en nuestras primeras impresiones iniciales, ¿no crees? Yo absolutamente. Y ahí es donde entra la belleza de conocerse de verdad, ¿no? Porque te das cuenta de que las apariencias, muchas veces engañan. Y que detrás de esa imponencia mía, había, ya lo saben ustedes, una persona con sus miedos y sus inseguridades. Y detrás de esa seriedad tuya, Demet, había una sensibilidad y una calidez que me conquistaron desde el minuto uno, aunque al principio no lo viera. Y hablando de primeras impresiones, otra cosa que nos han preguntado y que nunca hemos tocado de lleno es, ¿cómo fue realmente nuestra decisión de empezar a hacer vídeos juntos? No la decisión superficial, sino la que va más allá. Demet, sí. Esa es buena. Porque recuerdo que la idea surgió casi como un juego. Estábamos hablando de tantas cosas, compartiendo tantas ideas, tantas frustraciones a veces, y en un momento dado, uno de los dos dijo, oye, ¿y si grabamos esto? Y al principio fue algo así como, sí, ¿por qué no? Sería gracioso. Pero luego cuando empezamos a darle forma, cuando vimos la receptividad que tuvo, cuando sentimos esa conexión con ustedes, la cosa cambió. Para mí la decisión de seguir adelante, de hacerlo en serio, fue cuando me di cuenta de que juntos éramos capaces de crear algo especial. No solo contenido, sino un espacio donde la gente se sintiera identificada, comprendida, incluso inspirada. Y eso para mí, valía oro. Sentir que podíamos aportar algo positivo, algo real, fue el impulso definitivo. Exacto. Y creo que la clave estuvo en que nunca nos forzamos. No fue como decir,
vamos a ser youtubers. Fue más bien, nos encanta hablar, nos encanta compartir, nos encanta conectar. ¿Por qué no lo hacemos en un formato que pueda llegar a más gente? Y la verdad es que ese fue el secreto. La autenticidad. El no pretender ser alguien que no éramos. Y eso honestamente fue una decisión que tomó tiempo madurar. Porque uno siempre tiene sus dudas, ¿no? ¿Seré bueno en esto? ¿Le gustará a la gente? Pero la motivación que nos daban sus comentarios, sus likes, sus suscriptores fue lo que nos dio el empujón final. Y ahora, vamos a algo un poquito más delicado, algo que quizás nos ha costado un poco más. Las veces que hemos tenido, desacuerdos. No peleas destructivas, sino esas pequeñas fricciones que surgen en cualquier relación, ya sea de amistad o de pareja. Ustedes los ven en la pantalla, y quizás piensan que todo es siempre paz y armonía. Y sí, en general, lo es porque nos queremos mucho y nos respetamos. Pero también somos humanos y a veces, las cosas no salen como esperamos, o tenemos puntos de vista diferentes. ¿Recuerdas alguna vez, Demet, que te haya frustrado especialmente algo que yo haya hecho o dicho? Y dilo sin pelos en la lengua, por favor. Demet, a ver. Recuerdo una vez, estábamos trabajando en un guión, y yo tenía una idea muy clara sobre cómo enfocar un tema. Estaba súper convencida, sentía que era la mejor manera. Y tú con tu forma de ser, empezaste a proponer alternativas que si bien eran buenas, a mí me parecieron que diluían la idea principal. Me sentí un poco no escuchada, quizás. Sentí que estabas intentando cambiar algo que para mí era fundamental, y me dio esa pequeña punzada de frustración. Pensé, pero si esto está bien así, ¿por qué complicarlo? Tuve que tomar aire un par de veces. Yo, sí, lo recuerdo perfectamente. Y yo, la verdad, en ese momento, no lo vi de la misma forma. Yo veía tu idea, que era buena, pero sentía que podíamos pulirla aún más, darle un giro que la hiciera incluso más impactante. Mi intención nunca fue invalidar tu trabajo o tu visión, sino más bien complementarla. Pero claro, desde tu perspectiva, te sentiste un poco atropellada, ¿verdad? Y ahí está la clave de nuevo. La comunicación. Yo, en lugar de decirte, oye, ¿qué tal si probamos esto?, me lancé a proponer y a justificar mi propuesta sin tener en cuenta del todo tu sentir. Y sí, eso es algo que he aprendido mucho a lo largo de este tiempo, escuchar no solo las palabras, sino también la emoción que hay detrás. Demet, y a mí me costó en ese momento entender que tu intención no era mala. Que no era un ataque personal, sino una forma diferente de abordar las cosas. Al final, lo que salió de esa conversación, después de hablarlo bien, fue algo mucho mejor de lo que cualquiera de los dos había imaginado por separado. Y eso es lo valioso. Que a pesar de las diferencias, si hay respeto y ganas de entenderse, se llega a buen puerto. Y creo que ese es el gran secreto de nuestra dinámica. Que aprendemos a navegar esas pequeñas tormentas. Yo, exactamente. Y otra cosa que nos han preguntado, y que quizás es una pregunta que muchos se hacen en cualquier tipo de relación, ¿hemos llegado a pensar en tirar la toalla? En dejarlo todo. Y no hablo solo de los vídeos, sino de nosotros. Porque seamos sinceros, a veces las cosas se ponen difíciles. Hay momentos de duda, de cansancio, de sentir que no puedes más. ¿Lo hemos pensado? Sí. Y creo que es honesto decirlo. Demet, sí. Hubo momentos, sobre todo al principio, cuando estábamos empezando a construir esto, y el apoyo no era tan grande, o cuando nos enfrentábamos a críticas un poco duras, o simplemente a la vida misma, que te golpea y te deja sin fuerzas. En esos momentos, uno se pregunta, ¿de verdad vale la pena todo este esfuerzo? Recuerdo alguna noche que la duda era muy presente. Sentía el peso de las expectativas, el miedo a decepcionar, el cansancio acumulado. Yo igual. Había momentos en los que me sentía abrumado. Sentía que estaba dando mi 100%, y que a veces no era suficiente. O que la gente no entendía lo que estábamos intentando hacer. Y en esos momentos sí, la tentación de decir, hasta aquí hemos llegado, era fuerte. Pero luego miraba a Demet, veía su resiliencia, su optimismo y pensaba, no puedo dejarla sola en esto. Y viceversa. Creo que esa mutua fortaleza,
esa creencia en que juntos podíamos superar cualquier cosa, fue lo que nos mantuvo a flote. Demet, y también el amor que le tenemos a esto. El saber que lo que estamos haciendo, aunque tenga sus dificultades, también nos llena de una alegría inmensa. Nos permite ser nosotros mismos, nos permite conectar con ustedes. Y eso, al final, es lo que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. No es solo un trabajo, es algo que nos apasiona. Yo, totalmente de acuerdo. Y creo que esa es la clave para que algo funcione a largo plazo, ¿no? La pasión. El amor por lo que haces. Y ese amor para nosotros se refleja en ustedes. En cada comentario, en cada mensaje de apoyo, en cada persona que nos dice que le hemos ayudado de alguna manera. Eso es lo que te da la energía para levantarte al día siguiente y seguir. Y ahora, para ir cerrando este torbellino de confesiones, quiero hablar de algo que quizás les interese mucho. ¿Cuál es nuestro mayor temor? El miedo que nos quita el sueño. Y no hablo de cosas cotidianas, sino de algo más profundo, ligado a nuestro proyecto y a Ñues. Tras relación. Demet, mi mayor temor, creo que es el miedo a perder la conexión con ustedes. El miedo a que un día, de repente, todo lo que hemos construido se desmorone, y que esa comunidad que tanto queremos se disuelva. Me da vértigo pensar en no poder seguir aportando, en que la chispa se apague. Siento que ustedes son parte de nosotros, y la idea de perder esa conexión, de que dejen de sentirse identificados, me duele bastante. Mi mayor temor, es bastante similar, pero quizás con un matiz diferente. Mi mayor temor es que la autenticidad se pierda en el camino. Que por alguna razón, por la presión externa, por la necesidad de innovar o de adaptarnos, empecemos a hacer cosas que no sintamos nuestras, que no sean genuinas. Porque si perdemos esa esencia, si dejamos de ser nosotros mismos, entonces, ¿qué nos queda? Creo que lo que los atrae a nosotros es justamente eso, nuestra forma de ser, nuestras imperfecciones, nuestra sinceridad. Y si eso se esfuma, entonces, sí, eso me da mucho miedo. Pero saben que a pesar de esos miedos, y de todas las confesiones que hemos hecho hoy, hay una cosa que tenemos clarísima, estamos increíblemente agradecidos. Agradecidos por su apoyo incondicional, por su paciencia, por su cariño. Nos han enseñado tanto, nos han dado tanto, que las palabras se quedan cortas. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos compartido nuestras primeras impresiones, que fueron bastante erróneas pero que nos llevaron a conocernos mejor. Hemos hablado de la decisión de emprender este camino juntos, impulsada por la pasión y la autenticidad. Hemos confesado nuestros pequeños desacuerdos, y cómo hemos aprendido a superarlos a través de la comunicación y el respeto. Y hemos sido transparentes sobre nuestros miedos más profundos, el miedo a perder la conexión y el miedo a perder la autenticidad. Ha sido un viaje, ¿verdad? Un viaje de confesiones, de honestidad brutal. Y espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya acercado un poco más a nosotros, y que sientan que esta es una comunidad donde podemos ser nosotros mismos sin filtros. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría de verdad que dejaran en los comentarios qué les ha parecido este vídeo, qué otras confesiones les gustaría escuchar en el futuro, o simplemente que compartieran alguna experiencia similar. Sus comentarios son nuestro motor, nuestra inspiración. Y si les ha gustado este contenido, si sienten que les hemos aportado algo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse nada. De verdad, mil gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.